exclusivamente con locomotoras de vapor. En la actualidad, la forma de energía que más se utiliza en el mundo es la eléctrica. Esto es así desde hace relativamente poco, unos 100 años, cuando se construyeron fuentes de energía eléctrica suficientemente poderosas. Sin embargo, la electricidad fue descubierta hace unos 2600 años por Tales de Mileto. Tales descubrió que si frotaba con un paño un trozo de ámbar, el paño adquiría un poder que le permitía atraer objetos livianos como cabellos o pedacitos de papel. También había observado que si frotaba el ámbar por mucho tiempo, eventualmente aparecían chispas. Pero los estudios sobre la electricidad recobraron importancia recién hacia 1750, mientras se desarrollaba la máquina de vapor. Luego, se inventaron las botellas de Leyden, unos dispositivos que, al ser frotados, acumulaban gran cantidad de energía en su interior. La energía invertida en el trabajo de frotar quedaba almacenada dentro de la botella como energía eléctrica. Si se conectaba un cable metálico entre la botella y la tierra, la energía eléctrica viajaba a través del alambre. Así, se había descubierto la corriente eléctrica. Pero en 1801, Alessandro Volta inventó la pila eléctrica, que generaba electricidad mediante un proceso químico. Al sumergir en agua con ácido dos chapitas, una de cobre y otra de zinc, se establecía una corriente eléctrica que pasaba de una a otra a través del líquido y del alambre que las unía. Esto permitía generar electricidad y hacerla circular por cables conductores, posibilitando infinidad de inventos, como el telégrafo, la lámpara eléctrica y el teléfono, entre otros. Todos estos inventos transforman la energía eléctrica en otra forma de energía. Por ejemplo, la lamparita en energía luminosa y en calor. El inventor estadounidense Thomas Edison, que vivió entre 1847 y 1931, inventó la lámpara de filamento de carbono y el generador de corriente continua, esencial para establecer comercialmente la luz incandescente. Este invento tuvo un éxito extraordinario. En 1882 desarrolló e instaló la primera gran central eléctrica del mundo en Nueva York. Poco después, las fábricas empezaron a usar la electricidad para el funcionamiento de sus máquinas. Surgieron los teléfonos, los micrófonos, las radios y muchísimos aparatos más. Las estaciones generadoras de electricidad requieren una fuente de energía para hacer funcionar el generador, y algunas aprovechan la energía del agua que cae. Estas son las centrales hidroeléctricas. En ellas, el agua de un río es contenida por diques que crean una gran diferencia de altura a ambos lados de la muralla. Los diques tienen compuertas que se abren para dejar caer el agua. A medida que cae, la energía gravitatoria se convierte en energía de movimiento. El torrente, entubado en cañerías, transmite su energía a las turbinas, cuya energía se transmite a los generadores que la transforman en energía eléctrica. Otras centrales generadoras de energía eléctrica usan como fuente de energía de movimiento una máquina de vapor u otro tipo de motor que a su vez se alimenta con la energía de un combustible. Cuando un combustible se quema, se produce un proceso llamado combustión, en el que se libera energía química guardada en el combustible. A partir del año 1910 comenzó el uso masivo del combustible y por eso se modificó completamente el consumo mundial del petróleo. El constante aumento del consumo de energía en las sociedades modernas hizo que la demanda de petróleo como combustible creciera enormemente. Hoy se calcula que la reserva mundial de petróleo alcanza solo para unos 50 años más. Además, los gases y las sustancias que producen los combustibles derivados del petróleo cuando son quemados contaminan el medio ambiente, y los derrames de petróleo son una fuerte amenaza para el ambiente marino. Es urgente que la humanidad use otras fuentes de energía más limpias y menos contaminantes. Una opción es la energía nuclear.
También hacia 1900 se produjo otro descubrimiento importantísimo: la radiactividad. Los científicos encontraron que algunos tipos de átomos, como el uranio o el radio, producen mucha energía, un tipo de radiación que puede penetrar profundamente en los materiales. Poco después, a principios de la década del 40, consiguieron aprovechar estas radiaciones para bombardear materiales y desencadenar en ellos una reacción nuclear en cadena, que libera inmensas cantidades de energía, mucha más de la que ninguna otra fuente hasta entonces usada por el hombre. Lamentablemente, la energía nuclear se usó para producir bombas muy potentes que causan gran destrucción y daños terribles. Pero la radiación nuclear también es una fuente de energía que tiene aplicaciones pacíficas. Hay centrales eléctricas que, en vez de quemar combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, aprovechan la reacción en cadena que provocan los átomos de uranio o plutonio para generar calor. Este calor se usa para hacer funcionar enormes máquinas de vapor que mueven las turbinas de un generador eléctrico. La energía nuclear se transforma en energía eléctrica. En nuestro país existen 2 centrales eléctricas nucleares: Atucha 1 en la provincia de Buenos Aires y Río Tercero en la provincia de Córdoba. La humanidad reclama más y más energía. Pero, ¿alcanzará la que tenemos? ¿Seremos capaces de generar energía limpia y segura? Bueno, la búsqueda de fuentes de energía es obviamente la búsqueda misma de formas culturales. Nuestra propia civilización está basada en eso. Pensemos en la Revolución Industrial, siglo XVIII, utilización de máquinas de vapor; mediados del siglo XX, utilización de combustibles nucleares; previamente la utilización de combustibles fósiles como el petróleo; y en esta época la búsqueda de fuentes de energía renovables y no contaminantes. En los proyectos a gran escala que actualmente se están desarrollando, el proyecto de fusión nuclear es quizá el más promisorio, está siendo llevado adelante por la Comunidad Europea, y entre los beneficios agregados es el bajo nivel de contaminación, nula contaminación existente en todo el proceso. Y las contras en este momento son más bien de tipo tecnológico, es decir, más que contras son limitaciones. Es la búsqueda de materiales que puedan ser utilizados en la construcción de un reactor de fusión. Hay fuentes de energía renovables con las que podemos contar para siempre y fuentes de energía no renovables. Existen en una cantidad limitada y terminan por agotarse, como los combustibles fósiles, el carbón, el gas, el petróleo o los combustibles nucleares como el uranio. Renovables son aquellas fuentes que no se agotan, como por ejemplo la energía solar, la del viento, la de las mareas o la del interior de la corteza terrestre. El uso de los combustibles fósiles daña la atmósfera de muchas maneras. La construcción de represas hidroeléctricas desvía los cursos del agua y altera los ecosistemas. La fabricación de los artefactos que atrapan la energía solar para poder utilizarla deja residuos contaminantes. Los desechos de los reactores nucleares son sumamente peligrosos para la salud. Y podríamos seguir enumerando consecuencias. Pero hay fuentes menos contaminantes que otras, y además podemos disponer de ellas por mucho más tiempo. Los aerogeneradores y los colectores y paneles solares van en ese camino. En las regiones ventosas, la energía de viento puede ser usada a gran escala. Se instalan enormes molinos que al moverse impulsan un generador eléctrico. Estos son los aerogeneradores o turbinas de viento. Uno de los problemas que presenta esta fuente de energía es que los vientos no son constantes, y entonces la energía eléctrica que generan debe ser almacenada en baterías en forma de energía química, para que pueda ser usada después. Sin embargo, la energía eólica debe aprovecharse. En Argentina existen instalaciones de generadores eólicos en la Patagonia y en las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Dijimos que la principal fuente de energía existente es el Sol. Si se capturara toda la energía de las radiaciones del Sol que llegan a la Tierra durante unas pocas horas, alcanzaría para abastecer las necesidades humanas del planeta durante todo un año. La energía de la luz se convierte en energía eléctrica.
Para las zonas con mucho sol y cielo despejado, los paneles solares brindan una solución al problema de la electrificación. La electricidad obtenida en los paneles puede ser usada de manera directa o bien puede ser almacenada en baterías para usarse después. Ahora existen muchos aparatos eléctricos que funcionan con paneles de celdas solares como relojes, lámparas, automóviles y satélites espaciales. Todavía los costos no permiten su fabricación a escala masiva, pero es muy probable que en algunas décadas buena parte de la energía eléctrica consumida en los países que reciben abundante radiación solar tenga su origen en paneles solares. La energía solar es un buen recurso, pero ¿qué pasa los días nublados o de invierno? La energía solar es intermitente, porque las radiaciones solares no llegan con la misma intensidad durante todo el año. Por eso, el sobrante de energía solar debe almacenarse para poder ser usada en los periodos en que no puede generarse. La energía solar también se puede aprovechar de manera directa, como por ejemplo en aplicaciones agrícolas. Pero además puede ser complementada con otras energías convencionales. Así, una casa bien aislada puede disponer de agua caliente y calefacción solares, con el apoyo de un sistema convencional a gas o eléctrico que únicamente funcionaría en los periodos sin sol. Los físicos tienen un sueño: crear una fuente de energía renovable, limpia y sin radiactividad. Sería conseguir energía de la manera como la produce el Sol, pero mediante un proceso atómico denominado fusión nuclear. El reto de la fusión es reproducir en la Tierra las reacciones que se producen en el interior de las estrellas. En la actualidad, esta fuente de energía se produce en laboratorios, pero dura encendida apenas unos segundos. Los cálculos más optimistas aseguran que en los próximos siglos la energía de fusión nuclear hará que nos olvidemos del problema de la energía. Pero mientras tanto, la humanidad debe discutir y llegar a acuerdos de cómo hacer para disminuir el consumo de energía en las grandes ciudades. Además, resulta prioridad hacer que se distribuya mucho mejor este recurso en las regiones del mundo donde escasea. De esta manera podríamos esperar más tranquilos que los científicos concreten un sueño que no parece nada imposible.